Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este estudio virtual en la Escuela Iberoamérica Espírita. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a continuar con la clase 3. Aquí tenemos esta imagen. Nos encontramos estudiando el libro de los espíritus del codificador y maestro Allan Kardec. Y los invito para desacelerarnos a entrar en una oración. Vamos, si es posible, a cerrar los ojos, por favor. Y respiramos profundo. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este bendecido día que nos regalas, por esta existencia que nos permites tener para ir avanzando en la adquisición de virtudes, en nuestro progreso moral. Muchas gracias, Señor, por tu compañía, por la compañía de nuestro amado Maestro Jesús en este estudio. Te pedimos por todos y cada uno de nuestros hermanos, encarnados y desencarnados, que se encuentran aquí junto con nosotros para ir aprendiendo en conjunto de esta doctrina esperanzadora, de todos estos conocimientos. Permítenos asimilarlos, sacar todo el provecho de ellos para que nutra nuestros espíritus. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Maestro Jesús, que así sea. Bien, y continuando con esta sintonía, vamos en esta ocasión a ver la clase número 3, que corresponde a los elementos generales del universo. Es una clase muy bonita porque nos va a dar conceptos y también conocimientos muy importantes, al igual que la anterior, que van a ir cimentando toda esta información que nos prepara para la vida. En la siguiente filmina vamos a poder ver los subtemas que vamos a conocer esta ocasión. Vamos a hablar acerca del conocimiento del principio de las cosas, espíritu y materia, propiedades de la materia y espacio universal. Todos ellos que nos invitan a ir conociendo y a descubrir quiénes somos, acerca también de lo que es nuestra casa planetaria, que es una idea natural e innata en el hombre, el querer saber acerca de su propia creación. Y con eso no me refiero a de dónde venimos, ¿verdad? Del papá, de la mamá, en esta existencia, sino ir más allá, ir a la parte de cómo fue la creación humana, cómo fue la creación acerca de esta casa planetaria y de todo el universo. Y entonces es así que el hombre empieza a hacerse muchas preguntas. Adelante, por favor. Y aquí llegamos a la pregunta 17, donde Kardec le pregunta a los espíritus: ¿es dado al hombre conocer el principio de las cosas? Teniendo esa inquietud y volteando hacia el firmamento donde vemos las estrellas, donde alcanzamos a percibir tanta belleza hacia afuera y también, desde luego, tanto en el macro como en el microcosmos. Y entonces, claro que surge esta pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Veamos en la siguiente diapositiva qué es lo que nos contestan los espíritus. Nos dicen no. Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué será de esta manera? ¿Será que este conocimiento es un privilegio que no todos podemos alcanzar aquí? ¿Se requiere de alguna aptitud en particular? ¿Está destinado el conocimiento para los elegidos, por decirlo así de alguna manera, de Dios? ¿Será de esa manera?
Si podemos ver esa imagen, tenemos una luz bastante intensa que llega en ocasiones a cegar a esa persona que tenemos en esa imagen. Podemos comprender un poquito, ¿verdad? Simplemente al verla, a qué se refieren nuestros hermanos, los espíritus superiores. Seguimos, por favor. Veamos esta tierna imagen. Vemos a un niñito de kinder o de primero de primaria que le han puesto a resolver una ecuación bastante complicada que ni yo la entiendo, ¿verdad? A lo mejor algún ingeniero, algún físico podrá descifrarla. Y aquí podemos entender que pues no aplica, ¿verdad? Para este pequeñito. A él si le damos una ecuación o un problema a resolver simple de cuánto es 2 más 1, pues sin dificultad que lo va a poder lograr. Entonces podemos comprender que de acuerdo a la inteligencia que se vaya desarrollando en el humano, es como va a poder ir manejando conceptos, información, y la verdad se va a ir ampliando, ¿verdad? Y aquí a su derecha podemos ver una imagen de nuestro planeta Tierra, pero ¿qué es lo que podemos notar que está diferente? No está redonda, está cuadrada. Y esta imagen pudiera ser no tan fuera de lugar si nos la pusieran por allá en el año 1200, en el año 800, donde pues no se contaba ni con la información ni con los aparatos que pueden llegar a darnos bastante información para corroborar, ¿verdad? Para la ciencia que nos viene a dar descubrimientos, no los inventa, los descubre, ¿verdad? Ya están por ahí, sin embargo nosotros vamos a ir siendo capaces de manejar más conocimiento conforme se vaya desarrollando esa inteligencia. Continuamos, por favor. Aquí tenemos la pregunta 19 que dice, ¿no puede el hombre, por medio de las investigaciones de la ciencia, penetrar alguno de los secretos de la naturaleza? Y veamos qué nos contestan los espíritus superiores. Dicen, la ciencia ha sido dada al hombre para su adelanto en todas las cosas, pero él no puede sobrepasar los límites que Dios ha fijado. Qué interesante, ¿verdad? Continuamos. Tenemos ahora, si vemos esta imagen, al lado derecho, es una persona pues con mucho conocimiento, ¿verdad? Una persona que maneja un alto grado de información y específica tal vez en algún campo. Aquí tenemos un comentario acerca de esto de Allan Kardec. Dice, cuanto más es dado al hombre penetrar en esos misterios, tanto mayor debe ser su admiración por el poder y la sabiduría del Creador. Sin embargo, ya sea por orgullo o por debilidad, su propia inteligencia suele hacerlo juguete de la ilusión. Y amontona sistema sobre sistema, y cada día que pasa le muestra cuántos errores ha tomado por verdades y cuántas verdades ha rechazado como errores. Esas son otras tantas decepciones para su orgullo. Y si recordamos la imagen del planeta cuadrado, pues quien se hubiese atrevido a decir que era redondo, tenemos por ahí en la historia, ¿verdad?, que sucedieron atrocidades por el hecho de ir manejando esa información que era de pocos, pero el mayor de la humanidad no estaba preparada para manejarla. Y es lo que sucede aquí, lo que nos dice Kardec. Toma verdades por ilusiones, ¿verdad? Se hace
ilusiones que no van de acuerdo a la verdad, pero que posteriormente va a ir descubriéndola conforme su inteligencia se vaya desarrollando. Y entonces vemos en la siguiente diapositiva que nos dice que por medio de estas comunicaciones, fíjense, el hombre adquiere dentro de ciertos límites el conocimiento de su pasado y de su destino futuro. Es así como Dios lo permite, que se lleven a cabo estas comunicaciones para que vaya avanzando y vaya progresando tanto la humanidad como la casa planetaria. Y continuamos. Nos dice, bueno, si Dios promete reveladores para las verdades científicas que nos van a ayudar, por ejemplo, a desarrollar vacunas, a desarrollar automóviles para podernos transportar en menor tiempo posible, pues con mucho mayor grado nos va a proveer de reveladores morales, que son los que nos van a ayudar a ir puliéndonos, a ir desarrollando esas virtudes que va a hacer que probemos un poco de esa felicidad, aún estando en esta misma existencia. Continuamos. Así es como llegamos al punto de lo que es espíritu y materia, en el ítem 21, donde dice, ¿la materia es eterna como Dios o ha sido creada por Él en algún momento determinado? Solo Dios lo sabe. No obstante, hay una cosa que vuestra razón debe indicaros, y es que Dios, modelo de amor y caridad, jamás ha estado inactivo. Por más lejano que pudiese representaros el comienzo de su acción, ¿podríais concebirlo siquiera un segundo en la ociosidad? Total. La materia entonces ha sido creada, ¿cierto? Adelante, por favor. Nos dicen, bueno, desde tu punto de vista, se define a la materia, desde tu punto de vista lo puedes definir como lo que tiene extensión, lo que te puede causar una impresión en los sentidos, lo impenetrable. Eso sería, nos dicen, la materia, pero la estamos definiendo desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Pues porque solo nos dicen que hablamos de acuerdo a lo que conocemos. Y es cierto, si recordamos la imagen del elefante donde estaban tratando de definirlo diferentes personas con una pequeña partecita de él. Nos dicen, sin embargo, la materia existe en estados que para vosotros son desconocidos. Y ahí tenemos al lado derecho una imagen, nos están diciendo acerca de la electricidad, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, tan etérea y sutil que no causa ninguna impresión en vuestros sentidos. Con todo, es siempre materia, aunque para vosotros no lo sea. Y es cierto, ¿verdad? Ella no nos impresiona los sentidos, sin embargo, sí a los 5 sentidos que vemos a la izquierda, pero sin embargo, sí podemos percibirla, sobre todo cuando estamos mojados. Adelante. Aquí tenemos lo que nos dice la ciencia acerca de la definición de materia, que nos dice que es todo lo que tiene masa. Toda la materia se compone de partículas, que son como pequeñísimas piezas que se unen para formar todo lo que vemos. Y ahí a la derecha está una báscula, ¿verdad? Donde tienen
un pedazo de metal que ya está rectificado, tiene un peso determinado y van poniendo su contraparte para poder saber cuánto pesa, cuánto es ese producto o esa materia. Pero nos dicen los científicos en la siguiente imagen que aunque también forma otro tipo de materia que no podemos ver, ellos le llaman la materia oscura. Y nos dicen algo bien interesante, que de hecho la mayor parte de la materia que compone el universo es materia oscura. Tenemos de ahí que hay materia visible y materia invisible. La parte de la materia que podemos ver es solo el 5% de la composición del universo. Y eso nos deja un gran porcentaje de la materia oscura, de la materia que no podemos ver. Es bastante, ¿verdad? Y los científicos concuerdan en que ellos están conscientes de que la composición de la materia oscura, o sea, la que no podemos ver, es todavía un misterio. Adelante. Aquí estamos hablando de la definición, nos dicen el ítem 22A. ¿Qué definición podéis dar de la materia? Aquí ya estamos hablando del humano. Aquí tenemos un cuerpo, que sería la materia, y también tenemos por ahí al lado lo que viene a ser el espíritu. Y en medio, más adelante, vamos a poder saber acerca de lo que es lo que llamamos periespíritu. Y la respuesta que nos dan los espíritus es: la materia es el lazo que encadena al espíritu. Es el instrumento del que el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Y el comentario de Kardec dice: desde este punto de vista, se puede decir que la materia es el agente, es el intermediario con la ayuda del cual y sobre el cual actúa el espíritu. Es decir, que lo necesita, ¿verdad? Para impresionarse, para poder tomar decisiones que vayan puliendo ese espíritu. Adelante. Y así llegamos a esta importante pregunta. ¿Qué es el espíritu? Esta es la pregunta. Recordemos cómo se titula el libro que estamos estudiando, el libro de los espíritus. Y aquí llegamos a esa pregunta 23, muy importante para todos nosotros. ¿Qué es el espíritu? Pues el espíritu, nos dicen los espíritus superiores, que es el principio inteligente del universo. También nos dicen que no es fácil analizar la naturaleza íntima del espíritu con el lenguaje que tenemos, porque para nosotros, nos dicen ellos, sería nada, porque el espíritu no es una cosa palpable. ¿Recuerdan la imagen de la electricidad? Que creíamos también que por ahí no había nada. Y también recuerdan la imagen de la materia oscura que llena el universo prácticamente, casi el 80%. Nos dicen los espíritus superiores: para nosotros el espíritu es algo, sabedlo bien, la nada no es nada, la nada no existe. Y entonces entendemos que la inteligencia es un atributo esencial del espíritu. Adelante. El espíritu es independiente de la materia. Son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitirle inteligencia a la materia. Y aquí tenemos el ítem 24, que nos dicen, bueno, ¿y el espíritu es independiente de la materia o no es más que una propiedad de ella, como lo serían los colores, como lo sería la luz del sonido, que son los colores, la luz, el sonido,
que son propiedades del aire. Nos dicen, bueno, y entonces la materia sería eso del espíritu o el espíritu sería eso, sería una propiedad del espíritu. Nos dicen, no, son distintos, pero se necesita la unión de ambos para transmitirle la inteligencia a la materia. Veamos qué importante y qué profunda respuesta nos están brindando aquí. Adelante, por favor. Y se puede concebir al espíritu sin la materia y a la materia sin el espíritu. Pongámonos a pensar, ¿se podría hacer esto? ¿Que el espíritu estuviera sin la materia? Nos dicen, sí, se puede, sin duda, por medio del pensamiento. Aquí podemos hablar de lo que son los desencarnados, ¿verdad? Ellos son igual que nosotros, siguen siendo humanos, pero lo único es que ellos ya no cuentan con la parte de la materia. Se encuentran esperando alguna encarnación para poder continuar ese progreso que necesitan hasta que ya no sea necesario el reencarnar, que se hayan convertido en espíritus puros. Adelante. Y entonces tenemos que hay dos elementos generales en el universo. Uno sería la materia y el otro el espíritu. Aquí lo tenemos. Nos dicen, pues sí, ¿verdad? Y por encima de estos dos elementos tenemos a Dios. Es lo que se le denomina la Trinidad Universal. Nos dice Allan Kardec, un hecho patente domina todas las hipótesis. ¿Cuál es este hecho patente? Pues que vemos materia que no es inteligente y vemos un principio inteligente independiente de la materia. Adelante. Continuamos ahora para tratar acerca de las propiedades de la materia. Aquí ya estamos hablando de ponderabilidad y nos dicen que la ponderabilidad es un atributo esencial de la materia, tal como vosotros lo entendéis, pero no de la materia considerada como fluido universal. Ahí tenemos la imagen de abajo. ¿Cómo pudiéramos llegar a pesar o a saber acerca de ese aire? Pues no se comporta de la misma manera, o acerca de un material que sea etéreo. Sí lo podemos llegar a comprender, ¿verdad? Ahí arriba tenemos las pesas y tenemos a ese trozo de material o de materia y nos está indicando cuánto pesa. La materia etérea y sutil que forma ese fluido es imponderable para vosotros, aunque no por eso deja de ser el principio de vuestra materia pesada. Aquí nos están dando ya un punto muy importante a seguir. Nos están hablando del fluido universal, el que llena todo el espacio, por donde también nos comparten la espiritualidad. Por ahí viaja lo que es la oración, el pensamiento y por donde estamos todos de alguna manera conectados. Y en la frase del Maestro Jesús que nos decía que estamos en el Padre, en constante presencia del Padre, como el Padre está en nosotros, ¿verdad? Entonces, sí conoce nuestros pensamientos. Más adelante vamos a llegar a esa parte de saber cómo se lleva a cabo la oración y cómo viaja y el pensamiento también. Adelante, por favor.
Aquí Kardec nos dice que la gravedad es una propiedad relativa. Fuera de las esferas de atracción de los mundos, no hay peso. Del mismo modo que no hay arriba y no hay abajo. Y aquí nuestro pensamiento puede ir a lo que son los astronautas, ¿verdad? En el espacio, donde ellos se van alejando de la Tierra y van perdiendo esa gravedad. Adelante. Nos dice, bueno, pues la materia está formada por un solo elemento primitivo. Los cuerpos que consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. O sea que todo surge de ahí, todo se va transformando, ¿verdad? Adelante. Las diferentes propiedades de la materia provienen de las modificaciones que las moléculas elementales sufren por su unión y en determinadas circunstancias. Y siguiendo esto, pues los sabores, los olores, los colores, el sonido, las cualidades venenosas o saludables de los cuerpos son modificaciones de una misma y única sustancia primitiva, que solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Y como podemos ver en la siguiente imagen, pues no todos perciben las cualidades de los cuerpos de la misma manera, ni tanto los sabores, ni las propiedades. Para lo que uno es un veneno, para el otro puede ser una medicina, un remedio saludable. Lo que para uno puede ser rojo, para el otro es naranja. Ahí vemos una imagen que, de acuerdo a cómo lo están viendo, ese número que está en el suelo, para una persona lo ve de una manera, para él es un 9, pero para el otro es un 6. Y nos ayuda a comprender esta parte que nos dicen, bueno, no todos perciben las cualidades de los cuerpos de la misma manera. Y es cierto. Adelante. Aquí hay un comentario importante de Kardec y estamos viendo por ahí algunos elementos de la tabla periódica anterior. Y él dice, bueno, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y los demás cuerpos que nosotros consideramos simples solo son modificaciones de una sustancia primitiva. Y de ahí siguen los compuestos, ¿verdad? Se van haciendo uniones de acuerdo a las condiciones del ambiente, a las propiedades que se van atrayendo y van formando otro tipo de elementos diferentes ya. Adelante, por favor. Aquí vemos el ítem 35, que ya nos viene a hablar del espacio universal. Y nos dice, el espacio universal es infinito. En vuestro reducido ámbito, pues no podéis comprenderlo, ¿verdad? Que sea infinito. Pero ahí tenemos que nos vienen y nos dicen que el vacío absoluto no existe en ninguna parte del espacio universal. Y dice Kardec, si se supone que el espacio tiene un límite, por muy lejano que el pensamiento pueda conocerlo, la razón dice que más allá de ese límite hay algo. Y así gradualmente, hasta lo infinito. Pues ese algo, aunque fuese el vacío absoluto, también sería espacio. Y entonces ya vimos que nada está vacío. El vacío absoluto no existe. Lo que para ti es vacío se encuentra ocupado, nos dicen los espíritus superiores, por una materia que escapa a tus sentidos y a tus instrumentos. Pues hasta aquí llegamos con
este capítulo 2, elementos generales del universo, que maneja información muy importante, muy interesante, que invitamos a ampliarla en la lectura completa de todo el capítulo. Y los invitamos para la siguiente clase, el próximo viernes, donde vamos a ver la clase 4, que se titula Creación. Continuamos en la segunda parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.